nunca habíamos tenido la posibilidad de contar con otra rama, digamos, de la salud, Juan Esteve, que es la de la fisioterapia. Y la parte financiera, que también es muy importante, que aporta estas vertientes, pero hoy estas verticales. Ahora mismo, ¿no?, cabe decir que la combinación entre la ciencia de la salud y la inteligencia artificial pues está llevando una velocidad exponencial muy grande. Y yo creo que la fisioterapia española ha sido muy buena a nivel mundial. Yo creo que 150.000 euros es un mínimo imprescindible para tener cierta tecnología necesaria, como decíamos que era importante. Pasamos de 180 metros aproximadamente a unos 1000 metros aproximadamente, con 3 plantas comunicadas, con una piscina. Oye, si me va bien voy a querer crecer, ¿qué consejos más o errores que cometisteis al inicio trasladarías ahora a un futuro emprendedor o a alguien que quiere empezar a lanzarlo? Estás escuchando el podcast Impulsamos tu Clínica, un proyecto de Denarius y de Cherry Health. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Impulsamos tu Clínica, que como sabéis es el podcast en el que Denarius y de Cherry Health pues nos traen en cada episodio a distintos profesionales, empresarios, expertos del mundo de la salud, relacionada siempre con el mundo de los negocios. Hoy tenemos un episodio muy especial porque, sabéis que en los anteriores han pasado por aquí mucho experto del ámbito dental, Juan, del ámbito también de las clínicas estéticas, etcétera, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de contar con otra rama, digamos, de la salud, Juan Esteve, que es la de la fisioterapia. Y hoy pues vamos a adentrarnos en este mundo que tan especial y tan importante en un mundo donde los dolores físicos tristemente son cada vez más protagonistas. Bienvenido, Juan. Así es, Adrián. Hola, ¿qué tal? Hemos tocado, como dices, bien las vertientes de salud, otras vertientes de salud y la parte financiera, que también es muy importante, que aporta estas vertientes, pero hoy estas verticales. Hoy lo que sí que vamos a hablar es de las clínicas de fisioterapia, claro. Bueno, pues para eso tenemos aquí con nosotros a Sergio Vázquez, que es uno de los socios fundadores de, voy a leerlo bien, Premium Health and Sport. Sergio, yo creo que quién mejor que tú para explicarnos primero qué es Premium Health and Sport y ubicar un poco a nuestra audiencia de cuál es vuestro proyecto. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Encantado de estar aquí. Premium Health and Sport es una empresa que nació con el objetivo de ayudar, guiar y acompañar a las personas en la mejora o en que cumplan sus objetivos de salud y de deporte. Es una empresa con un trabajo, sobre todo quizá como gran buque insignia, del trabajo multidisciplinar. Es una empresa en la que no solo hacemos fisioterapia. Cierto que tanto Álvaro Guerrero como yo somos fisioterapeutas y la empresa nace queriendo ofrecer un servicio de fisioterapia y rápidamente cambia hacia un trabajo multidisciplinar en el que involucramos a otros profesionales también de la fisioterapia y a otros profesionales del sector, pues desde médicos, por supuesto, podólogos, terapeutas ocupacionales, entrenadores, nutricionistas, psicólogos. El objetivo es abarcar en su globalidad a la salud y a las necesidades, voy a decir, de salud y de deporte que pudiera tener cualquier persona. Fenómeno, Sergio. Y siempre nos gusta empezar en estos casos, ¿no? Pues, como has dicho, eres fisioterapeuta. ¿Cuál es ese momento en el que empiezas a pensar en que, bueno, vale, soy fisioterapeuta, pero primero quiero tener mi negocio y quiero que mi negocio, pues, potencialmente escale? ¿Cuál es ese momento origen? Bueno, personalmente tengo que decir que la fisioterapia es una pasión de vida. Tengo la suerte de que es algo que me enamora y voy a decir en sus diferentes vertientes. Por supuesto, tratando o asistiendo a pacientes, pero también en los diferentes ámbitos que nos da la fisioterapia, como puede ser la gestión o como puede ser la educación también. En el caso de la asistencia, que es lo primero que realizamos, pues llegó un momento en el que coincidimos, Álvaro y yo habíamos estudiado juntos, pero seguíamos colaborando con algunos deportistas
deportistas, algunos pacientes, y coincidíamos que donde trabajábamos, en las diferentes clínicas en las que habíamos trabajado, la calidad asistencial no era la que tenía y la que debía ser. Entendíamos que en esos centros se limitaba mucho la calidad por temas de rentabilidad, es una realidad, pero creíamos que podíamos llegar a mantener una buena rentabilidad, pero por supuesto con una calidad excelente, con la máxima calidad que requiere la sociedad dentro de un entorno de viabilidad, que si no, evidentemente esto no tendría sentido. Y por ahí fue, por cómo empezamos a pensar en que había una posibilidad de crear un negocio en el que de verdad, a veces las palabras son como muy románticas, pero en las que realmente pudiéramos ayudar a las personas a cumplir sus objetivos de salud y de deporte. No solo hacer unas buenas sesiones de fisioterapia, que hay millones de profesionales que las hacen. Claro. Ese no era el objetivo era más global. Juan, siempre nos preguntamos estas cosas, sobre todo cada vez que viene alguien de una rama nueva, ¿no? ¿Qué supone, digamos, las diferencias que puede haber en cuanto a esas primeras inversiones, etcétera, ¿no, Juan? Sí. Bueno, el mundo de la fisioterapia yo entiendo que también está ya muy instrumentalizado, porque dices, claro, fisioterapia piensas en las manos del fisio, pero después, claro, hoy por hoy hay una barbaridad de equipos, por otro yo he estado en vuestras clínicas y hay una barbaridad de equipos, ya la tecnología está ahí y entonces, claro, la barrera de entrada que puede ser una inversión muy grande, en estos momentos ya lo empieza a ser, porque claro, medir la pisada, ya tienes que tener una tecnología muy alta. Antes probablemente iniciar con una clínica de fisio no fuese muy caro, no hablo un poquito desde mi perspectiva, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que ya la tecnología, no es que lo conté en serio, pero la tecnología se ha impuesto en estas clínicas, en el modelo que vosotros tenéis. Sergio, justo te quería preguntar precisamente por eso. Mi primer recuerdo de ir al fisio es un señor en su casa con una mesa camilla, con las cremas estas que olían tan fuerte, ¿no? Pero claro, de aquel Dionisio se llamaba, mi primer fisio que tuve, de aquellos tiempos a lo que puede ser ahora Premium Health, habrá un salto gigantesco, ¿no? En lo que es el concepto de clínica, etcétera. Sí, indudablemente yo pienso que como todas las ciencias tienen una actualización impresionante y si combinamos la ciencia de la salud con la tecnología, pues todavía más. Ahora mismo, ¿no? Cabe decir que la combinación entre la ciencia de la salud y la inteligencia artificial pues está llevando una velocidad exponencial muy grande. Y es cierto, quizá la terapia manual, dicho así, era como uno de nuestras principales herramientas. Quizá además también depende con quién nos comparemos. En España era así. Yo creo que la fisioterapia española ha sido muy buena a nivel mundial, sin que nos comparamos con otros sitios, con la terapia manual que realizamos. En otras zonas del mundo, pues se ha utilizado lo que se denomina hand-off, que es no tanto recurrir a terapias pasivas o terapias manuales, sino recurrir, por ejemplo, a ejercicio. Pero también es cierto que, por ejemplo, si nos vamos a la zona de Latinoamérica, ellos sí que utilizan mucho la electroterapia, que es la primera tecnología a la que nosotros como fisioterapeutas hemos accedido y son realmente muy buenos en ese sentido. Dentro de todo eso, pues yo creo que no es lo mejor ni A, ni B, ni C. Lo mejor es llegar a... Una combinación. Sí. Eso es hacer un razonamiento clínico exacto con el que combinar estas diferentes técnicas. Pero como bien dice Juan, la tecnología a día de hoy es una grandísima herramienta que debemos usar. Posiblemente tenemos dentro de nuestro gremio detractores de máquinas, ¿no? Detractores de la terapia manual o las terapias pasivas ya no tienen sentido y detractores de yo no voy al fisio como paciente o como fisioterapeuta, yo no voy al fisio, no soy fisio para hacer ejercicio. Bueno, claro, está bien. Las tres expresiones yo creo que son correctas. Ninguna de las tres cosas hay que hacerla de forma individual y unitariamente. Claro. La combinación es importante. Pero es que la tecnología nos da posibilidades que la terapia manual no nos la da, el ejercicio nos da posibilidades que la terapia manual no nos la da y la terapia manual nos da posibilidades y beneficios que ni la tecnología ni el ejercicio nos lo da a día de hoy. Otro de los conceptos que yo creo que también es muy destacable en vuestro modelo es el tema de que sea multidisciplinar. Yo que la he visto me quedé bastante alucinado por todos los aspectos que toca y que la hace todavía más clínica. O
O sea, le hace más y acentúa muchísimo más el concepto salud, que no solamente esto es un deporte o tengo un tirón, no. Es muchísimo más global y yo creo que es un punto de vista muy, muy, muy bueno. Sergio, justo te quería preguntar, ya ahondando un poco en esa fase, ¿no? Imaginémonos que tenemos a un joven fisio pensando, oye, pues joder, me gusta esto que hacen, quiero empezar a plantearme, a lanzarme esa carrera de emprender, ¿no? Para montar una clínica dental sabemos, ¿no?, cuáles son los requisitos mínimos. No puedes montar una clínica sin gabinete, sin sillón, hay una serie de mínimos. Si pensáramos en una clínica de fisioterapia estándar que toque esas 3 patas, más o menos en qué horquilla podemos estar pensando de inversión inicial o cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, inicialmente yo creo, voy a lanzar un número que esto ya oscila mucho y además los mercados están cambiando mucho ahora mismo, ¿no? No me atrevo a ser un experto en ello. Sabemos que, vamos a poner entre comillas, sabemos que estamos hablando de escenarios siempre hipotéticos que pueden oscilar, ¿no? Yo creo que 150.000 euros es un mínimo imprescindible para tener cierta tecnología necesaria, como decíamos que era importante, también depende de donde lo quieras tener tu negocio, tu clínica. Como sabemos, pues no es lo mismo el metro cuadrado en la zona centro de Madrid, el metro cuadrado en una ciudad de Castilla-La Mancha, por decir una provincia, da igual, ¿no? Indudablemente decía esta cantidad porque en lo que nosotros tenemos que invertir no es solo en tecnología, es en espacio, es en tecnología. También, lógicamente, hay otra serie de productos que nosotros no solo son cremas, sino que tenemos otra serie de productos que son necesarios. Por supuesto, las camillas. Claro. Y camillas, hay una oscilación de lo más básico a lo más tecnológico. Pues te puedo decir que puedes tener hasta una camilla plegable de 100 euros hasta camillas por 5.000 euros. Entonces, la diferencia es muy amplia, ¿no? Depende de lo que quieras hacer, es realmente lo que vas a invertir. Indudablemente, en un espacio reducido, pequeño, con una camilla básica y voy a decir toallas también necesitamos indudablemente, ¿no? Pero 4 cosas necesarias, la inversión es mínima. Claro. ¿Eso dónde te lleva? Claro. Te lleva a ser, trabajar en el one-to-one, en el 1-a-1, solo dedicarlo a ese tiempo y con poca escalabilidad, claro, que es el siguiente punto donde eso es, con poca escalabilidad, ¿no? Es verdad que ahí te quedarías muy encerrado, o poder trasladarte a poder crecer sería algo ya mucho más difícil. Y precisamente en vuestra historia, ¿cuál es ese primer momento? Hemos hablado de ese momento de que os lanzáis a emprender, pero el momento en el que pensáis, vale, nosotros no queremos quedarnos en el trato one-to-one, en ser nosotros quienes demos, sino queremos pensar en crecer. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que disteis en ese camino? De inicio te contaría que en el tercer año hubo un punto de inflexión que te voy a contar ahora. Pero luego reflexionando es mentira. Y te voy a contar por qué. Porque nosotros nos llamamos Premium, empezamos llamándonos Premium Madrid. Por lo tanto, el nombre que elegimos le pusimos el nombre de Premium con el objetivo de querer hacer las cosas con calidad, ese era nuestro principal objetivo, y que así se mostrase. Y le pusimos el apellido, voy a decir, de Madrid, porque no sabíamos si este iba a ser un único centro en Madrid o íbamos a tener centros que se pudieran escalar pues a otras zonas de la Comunidad de Madrid o a otras zonas del país. Entonces, pues eso fue una realidad, así que ya pensábamos en un inicio crecer sin tenerlo muy integrado, lo pensábamos ya desde el inicio. Y el crecimiento sí que llegó más o menos en el tercer año. Teníamos un buen volumen de pacientes, trabajábamos con muchas personas, nos dimos cuenta de que el trabajo multidisciplinar era muy necesario porque no llegábamos a cubrir todas las necesidades que tuviera un paciente. Siempre derivamos a otros centros sin ningún problema, a otros centros, a otros hospitales, a otros servicios, lo hacíamos así, pero nos dimos cuenta de que
queríamos ofrecerle a la persona lo que decía antes, cumplir sus objetivos de salud y de deporte. Es decir, para cumplir unos objetivos de salud en muchas ocasiones, y lo decía Juan, el trabajo multidisciplinar es totalmente necesario. Claro. No voy a decir que es fácil, es muy bonito decir, si a alguien le preguntas, ¿quieres trabajar en equipo? Es muy raro que alguien te diga que no, pero requiere un esfuerzo importante y es muy necesario, siempre que todos tengamos el mismo objetivo de cara, voy a decir, a ese usuario, a ese paciente. Y a partir de ahí es cuando vimos que teníamos que crecer porque no podíamos llegar a cumplir estos objetivos. Y de ahí empezamos a buscar centros, buscamos oportunidades y tuvimos la gran suerte de que en el mismo centro, en el mismo local donde estábamos, había 2 locales más abajo, que uno estaba cerrado, otro iba a cerrar y nos decidimos impulsar a tener 3 locales nuevos, a comunicarlos, son 3 plantas, a comunicarlos entre sí. Pasamos de 180 metros aproximadamente a unos 1000 metros aproximadamente, con 3 plantas comunicadas, con una piscina. Claro. Esto es muy importante, construir una piscina es de esas, ¿no? Todo el mundo dice, no, pues tiene que escribir un libro, plantar un árbol, construir una piscina, estaría bien meterlo dentro de esto. Y además haciendo una contratación pico de profesionales, claro. Teníamos que llenar de profesionales también esos 1000 metros, además muy diferentes. Ya no eran solo fisioterapeutas, que era lo que acostumbrábamos a contratar, ya eran profesionales muy diferentes. O sea que quizás ese es el principal punto de inflexión de crecimiento y además, como decías, en la parte económica, ya con una inversión de en torno a unos 500.000 euros, que lógicamente para todas estas cosas era muy necesario. Juan, me está viniendo con el espacio que está describiendo Sergio, que tengo ahora muchas ganas de visitar, después de lo que has contado, de aquel capítulo que grabamos con Damaso, del tema de buscar locales, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué diferencia de proyectar una pequeña clínica de fisioterapia? Yo creo que la importancia de tener claro qué quieres ser o qué vas a poder ser, ¿no? Porque la propia elección del espacio nos puede llegar hasta limitar desde el primer momento. Lo que pasa es que yo creo que a este concepto, a este mundo de fisio, hay que llegar con la mente muy abierta. Yo cuento mi experiencia personal. Yo estuve a punto. Nosotros hicimos una investigación para abrir clínicas de fisio, que lo sabes, y una de las cosas que nosotros aportábamos es, yo venía del mundo de farmacéutico, y había trabajado mucho con cardiología, ¿no? Entonces, ostras, la fisio no solamente es esto, es fisio de deporte y tal, hay más. Está la fisio de rehabilitación cardíaca, por ejemplo, que era vital y yo lo que veía por ahí se hacían los hospitales después de un infarto, pero temas oncológicos que tampoco. O sea, había una serie de terapias que estaban totalmente unidas al concepto fisio que nos hacían. ¿Cuál es la visión que yo he visto que tienen ellos? Que ellos la hacen. Ese tipo de rehabilitaciones hoy por hoy lo hacen en muy pocos centros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas aquí en un mundo, pues oye, soy fisio y tal, y me circunscribo a mis manos y tal, y no abro el scope de otras disciplinas, pues oye, te puedes quedar muy, muy encasillado. Pero a partir de ahí, si tienes una visión mucho más grande como ellos tienen, pues claro, necesitas la piscina, necesitas la zona para andarla, ver pisadas, necesitas muchos metros. Pero yo creo que hay que ir también con poco a poco. Sí, es así. Es verdad que lo que ha dicho Juan es muy importante. La fisioterapia, nosotros tenemos que explicar a la sociedad lo que la fisioterapia es, pero es cierto que muchos de nosotros ni siquiera lo sabemos, o ni siquiera, me ha gustado mucho esta expresión que has utilizado, ni siquiera tenemos la mente abierta como para entender que la fisioterapia es mucho más de lo que años atrás eran, que era tratar problemas musculoesqueléticos. Está claro, hemos nacido ahí, está fenomenal. Pero he de decir que a día de hoy, por ejemplo, la fisioterapia en pacientes oncológicos es una herramienta impresionante, brutal. Y de verdad, voy a poner en primer lugar a los pacientes oncológicos, quizá por el tipo de paciente, pero qué gran herramienta para esta población. No le voy a desmerecer al que tiene un esguince de tobillo, pero es una gran herramienta para una necesidad de salud pública, voy a decir, muy relevante. Pero si me voy a la fisioterapia de suelo pélvico, yo de verdad que me emociono cuando veo a los ginecólogos hablar con los fisioterapeutas y digo, esto es una maravilla, porque entendéis que hay una persona con un problema de suelo pélvico y que tenéis un objetivo
objetivo común, es trabajar en ese sentido y la colaboración es brutal. Como decías, ¿no? Así otras muchas especialidades, la rehabilitación cardíaca, entre otras. Sí, y después tener en cuenta los temas de movilidad. Cada vez, afortunadamente, cada vez la vida es más larga, entonces la movilidad cada vez está más complicada. Entonces, esos baños, esos paseos por las aguas de la piscina, que son fundamentales, pues está fenomenal. Sergio, justo para ahondar, estamos viendo, y todo lo que comentáis es súper interesante, pero estamos pensando en esos deberes, ¿no?, del futuro emprendedor. Estamos pensando, por ejemplo, hemos hablado ya de esa horquilla más o menos que puede oscilar de 150.000 euros para esa primera inversión. Estamos hablando de la importancia de proyectar, o mínimo pensar desde el principio, oye, si me va bien voy a querer crecer, ¿qué consejos más o errores que cometisteis al inicio trasladarías ahora a un futuro emprendedor o a alguien que quiere empezar a lanzarlo? Formarse. Yo no, o sea, podría explicar muchas cosas, pero creo que es el actor principal de esta ecuación. Hay que formarse y sobre todo hay que formarse en gestión. Nosotros además somos profesionales técnicos. Nosotros nos formamos mucho a nivel técnico. Nos formamos, por supuesto, en un grado en fisioterapia, pero además de eso tenemos que realizar constantemente másters de especialización, porque esto es así, ¿no? Para poder trabajar correctamente con un paciente. Pero tienes que formarte en gestión. Hemos encontrado bastantes dificultades para formarnos en gestión clínica, es verdad, porque no hay un modelo no hay un programa de estudios, voy a decir, un plan de estudios destinado hacia este tipo de empresas. Somos unas empresas en las que, bueno, pues ¿quién va haciendo la gestión, voy a decir, de las clínicas de fisioterapia más pequeñas? Pues las hace el propio fisioterapeuta, hace sus trimestres, voy a decir, tiene un gestor y 4 cosas más, ¿no? Claro. Tienes a alguien en recepción que te ayuda con las labores administrativas. Así nosotros lo hicimos al inicio, pero yo creo que lo fundamental hubiera sido formarnos mucho antes y mucho más. Sergio, claro. Esa deficiencia es coincidente en todas las verticales. Lo tiene odontología, lo tiene fisio, lo tiene dental, lo tiene veterinaria, prácticamente todas. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un fracaso también, ¿no? Fracaso no sé si es la palabra adecuada, pero sí que hay una falta de concienciación y en la universidad esa faceta no se toca. Y yo creo que esa gestión, porque al final tanto los odontólogos, vosotros, los veterinarios, tienen pymes y gestionan puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ese déficit de conocimiento de gestión muchas veces se lleva al traste las ilusiones de mucha gente con las clínicas, ¿no? Y eso sí que se tendría que corregir. Y después otra cosa, cartera de laboral tenéis mucha rotación en las clínicas de fisio, hay facilidad para contratar. ¿Cómo está ese mercado? Porque, por ejemplo, en odontología es complicado, en farmacia es muy complicado, farmacias que tienen guardias es muy complicado buscar farmacéuticos. Entonces, ¿vosotros cómo estáis en ese sentido? No sabría decirte, Juan, si es mucho o poco, pero por lo tanto te voy a dar mi opinión. Es muchísima, es demasiada, es más de la que me gustaría. La rotación es más alta de la que me gustaría, pero es un pensamiento muy tradicional, ¿no? Siempre he pensado, me encantaría que el profesional que entra a trabajar en Premium pues termine sus días laborales acabando en Premium, lo cual es un pensamiento que a día de hoy ya lógicamente es demasiado tradicional, no es tan contemporáneo. Creo que tenemos una rotación alta para lo que nos gustaría, pero no es quizá nuestro mayor problema, porque más o menos los profesionales, nosotros invertimos mucho en el desarrollo interno del profesional y eso hace que nuestros profesionales también vean que hay una carrera. Es decir, nazco como fisioterapeuta y no muero como fisioterapeuta, sino muero como profesional técnico de la fisioterapia, como profesional gestor de un equipo de trabajo o como profesional gestor de un proyecto de trabajo. Tienen carrera dentro. Eso es, dentro ofrecemos esa carrera profesional en diferentes aspectos. Pero donde está el mayor hándicap, el mayor problema es en la contratación. Tenemos muchísima dificultad para encontrar profesionales y lo hablábamos antes, también nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos que adaptar nuestros valores o adaptar nuestras condiciones a lo que la sociedad demanda a día de hoy y existe mucha dificultad para encontrar profesionales en este sentido. Curioso, sí. Juan, yo creo que podríamos hacer clips de todos los episodios donde hemos acabado diciendo, o sea, esta frase creo que la hemos dicho en todos los capítulos, cualquier emprendedor de cualquier rama de salud tiene que primero aprender que es empresario, que hay otras capas
que ya no van a ser solo el trabajo manual o me compro una máquina y me olvido como si fuera una máquina de vending y ya está, la dejo ahí, ¿no? Esa formación continua, etcétera. Y proyectos, bueno, como el de Denarius, que es como una manera de acompañar a esas deficiencias o esas márgenes de mejora que hay en gestión, etcétera, también desde esa pata, ¿no? Pero lo decías, Adrián, lo decías muy bien y siempre lo comentamos. El concepto del autónomo empresario y tal, de contratar servicios fuera, tipo fiscales, tipo gestores, es que es caro. El concepto es que es caro. Muchas veces lo caro es no contratarlo. Entonces sí que hay que tener un poco la mentalidad abierta de salir a contratar a estos excelentes profesionales que hoy te pueden ayudar. Lo que pasa es que bajo el concepto de mucha gente dices, oye, voy a contratar marketing digital, no tengo ni puñetera idea, sí, pero por un chollito por ahí tal, pues a lo mejor es que es un desastre. O sea, gástate el dinero bien y acude a profesionales que realmente te pueden ayudar. Eso tiene que cambiar, pero es coincidente. Nos pasa en dental, en farmacias, nos pasa en fisio y pasa en todo. Sí. Qué curioso. Sí. Tengo, de hecho, una anécdota sabéis que yo vengo del ámbito de la comunicación y recientemente un amigo me decía que su empresa se había decidido a contratar servicios, en este caso una especie de consultoría de marketing, etcétera. Pues la consultoría, cuando entró, se dio cuenta de que se estaban gastando más o menos unos 105.000 euros anuales en licencias de programas que eran como, no exactamente como copias uno de otro, pero bueno, decisiones que se habían ido tomando y mira, solo con de repente descubrir un ahorro de esto, ¿no? Pero sí, muchas veces lo caro puede ser no tomar esta prioridad. Sergio, volvemos también ya para ir ya cerrando a cuáles pueden ser los pasos. Ahora nacisteis con una. ¿En qué estatus actual está el proyecto? ¿Cuál es el ahora de Premium Health and Sport? Bueno, pues ahora tenemos este primer gran centro, como os decía, de 3 plantas y 1.000 metros cuadrados, y a continuación de él tenemos un centro médico de consultas donde pasamos consultas médicas, consultas de psicología y consultas de nutrición, y 2 números más adelante tenemos otro centro que es un centro más destinado hacia la parte activa. Es una zona donde tenemos un espacio para realizar readaptación físico-deportiva en pacientes que no solo que terminan su proceso de recuperación tras esa primera fase de rehabilitación y después poder reacondicionarse físicamente para desarrollar sus actividades de la vida diaria, sean más deportivas o menos deportivas, y una parte de entrenamiento. También tenemos una parte de rendimiento donde hay gente que nos solicita rendimiento. Algunos deportistas profesionales y otros que no necesariamente son deportistas profesionales. Por lo tanto, ese centro es un centro de trabajo activo, de ejercicio, de actividad física y deporte. Y luego tenemos varias expansiones. Tenemos otro centro, el siguiente centro que abrimos fue en Fuenlabrada, en el pabellón Fernando Martín, muy céntrico, al lado del ayuntamiento. Tenemos otro centro en Pozuelo de Alarcón, al lado de la urbanización Monte Claro, muy cerca del hospital de FREMAP de Majadahonda, y tenemos sobre todo 2 grandes colaboraciones. Quizá la más importante es con el BVA, donde en su ciudad financiera, la ciudad financiera de la Vela, ellos tienen colindante a la Vela un espacio que lo llaman La Isla, donde donde tienen un centro deportivo, un centro médico y un centro de educación infantil. Pues el centro médico y el centro deportivo también lo gestionamos nosotros y es un centro relevante. Estamos hablando de 4.000 metros cuadrados. Es una cosa ya grandota. Hay imagen y semejanza de lo que nosotros tenemos en nuestros centros, destinados principalmente para los empleados del BBVA en su ciudad financiera. Y tenemos otra colaboración más que nació en 2010 con Mutua Madrileña, donde en su espacio del edificio que tienen en Castellana de Mutua Madrileña, pues tenemos un espacio para trabajar para sus empleados, tanto los que residen, voy a decir, allí en esas propias oficinas, como por ejemplo, pues da igual si son los peritos o cualquier otros profesionales que trabajan para Mutua, no necesariamente solo en ese edificio. Así que la expansión se hizo Juan, vamos, de las crema y una camilla a esto que nos están escuchando, contando. Adrián, hay que ir a verla. Yo, vamos, ya me habéis puesto el... Yo he tenido el gusto de ir y aparte ahora el agradecimiento porque mi mujer se trata allí. Sí. pero sí que es cierto que está muy bien, está muy bien.
Bueno, Sergio, y si cualquiera de lo que nos haya escuchado hoy quiere saber, oye, yo quiero contar con más información o incluso tiene dudas, ¿no? En estas ramas que pueden ser de fisioterapia, pero yo me inclino a pensar más que van a venir más por la parte de emprendimiento, de gestión, etcétera. ¿Cómo puede llegar a Premium Health and Sport? Bueno, yo creo que a día de hoy lo más sencillo es a través de la página web o de las redes sociales. Eso, poniendo Premium Health and Sport, ya a través de la página web o de las redes sociales es indudablemente donde puede contactar con nosotros. Pero lo ha dicho Juan y claro, a nadie le parece sus hijos que son feos, ¿no? En mi caso tampoco. Yo creo que nuestros centros tienen también una estética acorde. Voy a decir en especial gracias al arquitecto y diseñador que nos lo hizo, a Julián Zapata, pues tienen unos centros, son centros también, bueno, pues que están bien vestidos, voy a decirlo así, resumiendo mucho, que son bonitos y que merecen la pena verlos para entender todo esto, porque creo que es muy fácil decir hay que trabajar con calidad, hay que trabajar en equipo, pero realmente hay que hacerlo. Decirlo creo que es muy sencillo, todo el mundo quisiera hacerlo, hay que hacerlo y eso para entender cómo se hace hay que verlo. Claro. Juan, y bueno, para todos los que nos estén escuchando que además pues puedan tener estas dudas en los ámbitos en los que hemos comentado, ¿qué les tenemos que recordar como siempre? Que si hay alguna posibilidad de colaboración en Denarius, estamos abiertos absolutamente a todo lo que es los posibles inversores que quieren estar con nosotros y vosotros en vuestro caso también. Sí, creo que es importante. Claro. Bueno, Sergio, pues yo creo que hemos hecho un recorrido bastante completo, da para hablar más porque en todos estos pasos que habéis dado estoy viendo que ya no es un escalar en número de clínicas, sino en concepto, en cada vez ir a que ese premium, que al principio no sabíais exactamente a dónde iba a ir, todos los sufijos que puede ir sumando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres lanzar un último mensaje a nuestros oyentes para como cierre. Bueno, yo creo que hay una parte importante. La recomendación que he hecho es importante. Hay que formarse. Creo que el conocimiento es lo que es el punto de partida de cualquier acción. Si no, seríamos demasiado atrevidos y no está mal ser atrevidos, pero luego con el objetivo de mantener y ser constante una idea y voy a decir mantener ese crecimiento, pero además innovar. Tenemos que innovar. Tenemos que tener una muy buena capacidad de adaptación. Eso creo que la sociedad lo vemos ahora en casi cualquiera de los ámbitos. En este también tenemos que tener una muy buena capacidad de adaptación, querer estar aprendiendo constantemente y pues animarse. Yo pienso que eso es así, eso es lo que nos hace crecer. Bueno, pues Juan, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Sergio, muchas gracias. Seguro que tenemos más ocasiones, sobre todo de visitar la clínica, yo me lo anoto. Y a vosotros, como siempre, pues muchas gracias por continuar escuchando Impulsamos tu Clínica. Prometemos que el talento va a seguir teniendo acto de presencia por aquí. Y como sabéis, como siempre, la página web de Denarius, de Impulsamos tu Clínica, están para vosotros, para todas esas dudas de gestión, negocio, futuro que podáis tener.